Bueno, acá he decidido hoy, a las casi 11 de la noche, ponerme a explicar cositas muy sencillas de Live2D. Y hoy vamos a usar uno de mis beans como ejemplo. Lo primero que les voy a enseñar es lo más obvio, básico, necesario del mundo, que es cómo importar un archivo. Para importar un archivo para Live2D necesitas hacer sí o sí un archivo de PSD. Una de las preguntas frecuentes que suelen venir a preguntarme es ¿qué programa me recomiendas para hacer el modelo en el apartado dibujo? A lo que yo siempre les respondo, da igual, siempre y cuando puedas exportarlo como PSD. Y yo personalmente les recomiendo que si tienen reglas de simetría les facilita mucho el trabajo si quieren hacer un modelo simétrico o que esté de frente. Así que bueno, vamos a venir a File, Open y eligen su PSD. En este caso, vamos a volver a abrir este. Cuando ustedes abren, les va a salir el Model Settings, que les da dos opciones. Crear un nuevo PSD file, que es básicamente que abra un nuevo archivo con este PSD, o si ustedes tienen un modelo abierto o más de un modelo abierto, les va a salir los nombres de dichos modelos para que ustedes puedan seleccionarlos. Si ustedes abren uno nuevo, les va a hacer esto. Acá tienen, ¿ves? Hay dos iguales. Si ustedes, por el contrario, han modificado, por ejemplo, para los Your Character Here, han puesto un nuevo personaje, reimportan. Ven, acá están las dos cosas. Simplemente cliquean en el modelo anterior y les permiten más opciones. Una es reemplazar y updatear un modelo que ya esté abierto. Otro es registrar el PSD sin añadir los art meshes, que eso significa que va a figurar acá en la zona de proyecto y ustedes van a poder ir seleccionando las piezas que deseen, o añadir todas las nuevas capas como nuevo art mesh. Perdón, añadir todas las capas como nuevo art mesh, que eso significa que básicamente todo lo que está en el PSD va a quedar por sobre, se va a armar una nueva carpetita aquí y va a quedar el modelito entero. Por ejemplo, si yo hago esto acá, abrió una nueva carpeta que se llama con el nombre del PSD y tiene todos los mismos detalles. Como no se nota porque literalmente son exactamente iguales. Si yo... ¿Ve? Ahí. Y ahí. ¿Ve? Esto es lo más básico de lo básico. Vamos a cerrar esto. No lo vamos a guardar porque no hicimos nada. Y ahora vamos a continuar con cositas importantes. Primero, lo obvio. Aquí se puede guardar como. Ustedes cuando guardan el archivo les va a guardar como .cmo, que es el archivo editable de Live2D. Si ustedes les piden o ustedes quieren editar un modelo que ya tienen, porque sea uno que se bajaron y se podía editar, o alguien les comisiona para editar un modelo, tienen que sí o sí tener el archivo .cmo3, que es el archivo original del modelito. Luego tienen las opciones básicas, lo de bueno, nuevo, que les va a abrir. Acá en este caso, la nueva animación les permite importar el modelo que están trabajando con los parámetros para poder hacer pequeñas animaciones. Si quieren que baile, si quieren que llore, si quieren lo que sea, lo que ustedes tengan rillado, pueden animarlo. En el caso de nuevo modelo, les abre un coso default con las carpetitas base separadas y ya. Y si ustedes importan, que esto me parece importante, si ustedes deciden importar en este lienzo un modelo que ustedes ya tengan, por ejemplo, vamos a buscar el mismo que tengo yo acá. Vamos a buscar Your Character Here, Bean, y si yo importo este modelo que yo tengo aquí en este lienzo, va a pasar esto. El tamaño es distinto, la resolución es distinta, por lo tanto va a ocupar diferente el espacio. Entonces, si ustedes no tienen nada arriado, pueden simplemente reiniciarlo. Si apretan el Shift, esto es un atajo importante. Si ustedes apretan el Shift y achican, va a mantener la proporción de alto y ancho del modelo. Si ustedes apretan Alt, va a hacerlo de manera simétrica. Se va a achicar exactamente igual de ambos lados, sea arriba o abajo, o sea izquierda o derecha. Esos son cositas interesantes que pueden tener en cuenta. Ahora, siguiente paso, muy importante, es los art mesh. ¿Qué es un art mesh?
Los art mesh son lo que nos permite a nosotros poder deformar las piezas 2D que nosotros tenemos aquí en el lienzo. Si nosotros agarramos este cosito, por defecto nos da 4 puntitos. Si nosotros queremos modificarlo, esos 4 puntitos nos van a permitir una muy limitada gama de movimientos, como pueden ver. En cambio, si ustedes le asignan un art mesh, sea de manera manual o sea de manera automática, les va a permitir modificar muchísimo más ese art mesh. Por ejemplo, si yo ahora hago así, esperen que tengo el pincel súper grande, vamos a ponerlo en 150. Bueno, sirve. Ahora puedo modificarlo un poco más. Algunas capas no van a necesitar que ustedes se encarguen de hacerle un art mesh específico. Pero otras, como pues, por ejemplo, el line work de la cara, van a requerir que tú te tomes el tiempito de venir a esta opción, que es estos 3 puntitos con la lapicera, y crees tu propio art mesh. Y ahí. Esta herramienta de acá, que estoy utilizando, es el pincelito que está aquí, y te permite crear con un trazo una línea de art mesh que puedes editar, por ejemplo, acomodando estos puntitos. Si ustedes acomodan estos puntitos, ahí, pueden ir rodeando este art mesh. Si ustedes dejan algo por fuera del art mesh, va a desaparecer de la imagen, no va a ser accesible visualmente. De hecho, si yo ahora cortara esto y lo mandara, de hecho aquí justo pasó por el art mesh anterior, acá hay un pedacito que no se ve, porque justamente el art mesh no estaba correctamente hecho. Entonces, esto es un poco tedioso, pero es lo que permite que ustedes puedan mover correctamente cada pieza y que puedan deformarla de manera más sencilla. Ahora, como pueden ver, hay algunas zonas que son un poquito más gruesas que el art mesh, que el tamaño del art mesh que yo estoy creando. Y ahora les voy a mostrar qué es lo que tiene de bueno esta herramienta, aparte de lo sencillo que puede llegar a hacerse. Y es que ustedes pueden tranquilamente aumentar el grosor de cada pieza individual si tienen alguna zona en particular que sea más gruesa, como por ejemplo con las cejas, o si ustedes sencillamente quieren hacerla en un plano general un poco más gruesa. Vamos a ver ahí. Y ahora yo digo, ok, este art mesh necesita ser un poco más grueso, entonces lo vamos a poner en 20. Y aquí está, un poquito más grande. Y ahí lo tienen, todo bonito. Y ya. En este caso, el art mesh no está terminado porque no se están tocando estas piezas. Es un art mesh que está incompleto. Esto cuando ustedes quieren cambiar de opción, por ejemplo, acá hay 2 piecitas que aún no se tocan, confirman el trazo y pueden unirlo con esto. Y si quieren ser más prolijos, pueden agarrar, borran este puntito, van a mover con el puntero este otro puntito y van a terminar. Y aquí tienen su art mesh terminado. Ahora, si yo por ejemplo quiero editarlo, ya tengo una mejor capacidad de movimiento para este art mesh. También, si ustedes quisieran, pueden agarrar y modificar el tamaño de la repeated density de un art mesh. ¿Qué significa? Si la densidad es más pequeña, significa que va a haber más puntos. O sea, si el numerito, la repeated density es más pequeño, va a haber más puntitos de estos. Si el número es más grande, va a haber más espacio entre ellos. ¿Cómo funciona? No lo sé, solamente es que así funciona. De hecho, vamos a mostrar. Por ejemplo, acá, si yo le pongo 2... tiene muchos más puntitos. Si le pongo 30, tiene menos puntitos que antes. Bueno, ahora para hacer la parte inferior de la cabeza, lo que vamos a hacer es tomar esto. Con esta herramienta de lazo vamos a seleccionar nuestro art mesh, vamos a copiarlo con control C y vamos a venir a esta pieza, que es la parte de la cabeza, control V, y ahí tienen el art mesh exactamente igual. Y esto se utiliza para una herramienta que puede ser muy útil aprender a utilizarla al inicio, que es el glue. En este caso no me quedo 100% centrado, de hecho como pueden ver la boquita está descentrada. Vamos a ponerle ahí un puntito en el medio, como por acá. Y ahí está.
Y ahora vamos a hacer unos puntitos. Y vamos a tratar de rellenar estos huequitos que se hacen cuando uno está haciendo este tipo de art meshes. Vamos a rellenar acá, vamos a rellenar acá. Y perfecto. Acá, como pueden ver, todos los hilitos estos azules que se están generando deberían estar todos bien. Y ahora lo que pueden hacer, en vez de hacer de manera manual cada uno de los hilitos, es presionar la tecla de AutoConnect. Y esto lo que hace es terminarle el art mesh que ustedes acaban de hacer. Ahora, si ustedes mueven esta pieza, se va a mover suelta por su cuenta, así tenga un Warp Deformer. A menos que ustedes dos pongan, o sea, ustedes tomen estas piezas y las pongan dentro de un Warp Deformer, se van a mover de manera individual, o si las tienen seleccionadas ambas juntas. Entonces, para asegurarnos que estas piezas por algún casual no se vayan a separar, vamos a seleccionar ambas piezas, así, con control, apretamos y seleccionamos ambas piezas. Con la herramienta de lazo las seleccionamos y vamos a apretar esta parte que dice Glue Bind. Y ahora estas dos piezas están pegadas. Entonces, si yo quiero seleccionar la parte de la cabeza y la muevo, arrastra el linework. Y eso va a ayudarnos a poder asegurarnos de que no se separen. Ahora, lo que vamos a hacer es, con esta piecita, vamos a hacerle un Warp Deformer. Y vamos a ponerle el nombrecito de la pieza que es y para qué se la va a utilizar. En este caso es para el movimiento en X y Z de la cabeza. Los Warp Deformer, aquí como lo pueden ver, es una pieza que va a contener diferentes art meshes y va a permitirles generar movimientos sin tocar necesariamente el art mesh. Por ejemplo, yo ahora vengo, toco sobre un parámetro, esta parte de aquí son los parámetros y son lo que van a darle la posibilidad de moverse a un modelo. En este caso tenemos los parámetros prehechos que vienen cuando uno abre un modelo, que son los básicos para el movimiento de un modelo en VTube Studio. Entonces vamos a venir acá, vamos a seleccionar en este caso el parámetro Angle X, que corresponde al movimiento de la cabeza en X. Y vamos a moverlo hacia los lados. Recuerden que todo lo que se refiera a X, acá, se refiere obviamente a los laterales horizontales. Y ustedes pueden ir viendo. Como pueden ver, con estas separaciones, la cabeza queda medio extraña. Y queda como un poquito como cuadrado, incluso en algunas zonas. Entonces lo que vamos a hacer es venir acá. Ya, ahí está. Pueden encontrar esta zona de aquí que dice Number of Conversion Divisions y vamos a sumarle puntitos. Estos puntitos lo que nos van a permitir es que esto se pueda modificar un poquito más y de manera más suave. Pero si aún así quieren un poco más, tienen la opción aquí de Bezier Edit Type, que básicamente les permite, por ejemplo, suavizar. Y si ustedes modifican esto aquí, va a tratar de suavizar los bordes de ese Bezier. Los Bezier son estos puntitos verdes que forman como la estructura base de un Warp Deformer. Y acá pueden acá mismo, igual que con las chiquititas, pueden editar la cantidad de Beziers que haya. Y eso les puede ayudar a hacer ciertos movimientos. En este caso lo que vamos a hacer es apretar acá. Y vamos a sacar el cachetito para afuera. Pero en este caso vamos a poner Retain Control Structure. Y vamos a apretar para afuera. Ahí está. Ahí está. Y ahora, para poder asegurarnos que estamos viendo correctamente la parte que estamos riendo, podemos desaparecer tocando en el ojito de aquí. Y en el ojito les permite activar y desactivar. Y la otra pieza, básicamente lo que hace es bloquearla y no se puede editar. Pero como nosotros estamos trabajando con esa pieza, vamos a modificarla. Ahora ya tenemos
la cabecita para este lado. Bueno, no quiero que se mueva tanto, quiero que se mueva ahí, por ejemplo. Yo en este caso quiero moverlo un poquito más. Quiero aplastarlo un poquito más para allá. Entonces lo que voy a hacer es, una vez esté conforme con el movimiento, voy a apretar Control W en mi caso, que es esta herramienta de acá, Reflect Motion. Reflect Motion es una herramienta que nos permite imitar lo que hemos hecho de este lado, pasarlo hacia este lado, o el lado que elijamos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes se paran sobre este punto, lo va a imitar del lado contrario. En este caso, hicimos ambas caritas. Y nos ahorramos el tener que hacerlo de manera manual de ambos lados. Así nos aseguramos que quede simétrico. Ahora, cuando nosotros hacemos 3 puntitos en otro parámetro con un mismo objeto, que puede ser un ArtMesh, puede ser un rotador, puede ser lo que sea. Una vez que nosotros hacemos 3 puntitos, estos 3 puntitos están en blanco, en este caso es el ángulo I de la cabeza. Vamos a subir un poquito la cabeza. Vamos a apretujarla así, vamos a apretujarla un poquito de acá. Y lo que vamos a hacer es darle la formita. Y vamos a bajar así. Vale, estás en YouTube viendo cómo hacer palomitas de maíz. Pero ahora, ya está la cabeza arriba y abajo. Y la cabeza acá. Pero ¿qué pasa? Cuando ustedes han hecho un parámetro, lo va a tomar como prioritario. Es decir, si yo vengo acá y vengo a este punto, no se va a mover. La cabeza no va a subir. Lo mismo de este lado. Pero si va al punto central, sí está. ¿Por qué? Porque esto toma como que hubiera 9 puntos, en los cuales solamente hay información en el ángulo I en el centro, así, y así. Pero cada esquina está sin tocar, no hay información en las esquinas. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a Synthesize Corners, y acá elegimos los parámetros que queremos. En este caso, el ángulo X e Y. Y ahora se ha encargado de hacer los ángulos como justamente hacer sintéticamente unos ángulos en las diagonales. Claramente también pueden hacerlo de manera manual, y yo suelo recomendar que una vez que terminen, revisen que haya quedado con la forma que ustedes querían, o que haya quedado bonito por lo menos, para asegurarse de que sea lo que estaban buscando. Perdón, bostecé. Y ahora, sobre este, por ejemplo, yo modifiqué este, ¿no? Vamos a hacerlo un poquito más exagerado. Vamos a subir un poquito ahí la cabeza para que se note más la diferencia, ¿no? Vamos a hacer así. Vamos a hacer así. Supongamos, ¿no? Pero ahora, claro, ¿qué pasa? Es diferente a este ahora, ¿no? ¿Ven? Uy. Lo que pueden hacer es, separan sobre el ángulo en X, en este caso, el ángulo que ustedes quieren reflejar, y van a volver a reflejar, teniendo el otro ángulo, por ejemplo, en este caso es la cabeza hacia la derecha, hacia nuestra derecha, y la cabeza hacia abajo. Entonces yo quiero que en la izquierda, hacia abajo, esté igual. Entonces me voy a parar sobre la abajo izquierda y voy a reflejar. Siempre teniendo cliqueado el ángulo que quieren modificar y que quieren reflejar. Porque si ustedes vienen, por ejemplo, ahí está, ¿ven? Ahí quedó igual de ambos lados. Pero si yo hubiese agarrado, ¿no? Acá está Control Z. Si yo me hubiese parado sobre este ángulo, estaría tratando de reflejar el I, que es hacia abajo, hacia el I, hacia arriba. ¿Ven? Y pasan estas cosas. Ahí está, Control Z. Nos vamos a parar acá. Vamos a reflejar. Y ahora, algo muy importante, a la hora de trabajar los parámetros, algo que les va a servir muchísimo es los ángulos en I. Cuando ustedes los llevan hacia el positivo, significa que está levantando la cabeza, o levantando el cuerpo, o levantando lo que sea. El movimiento es hacia arriba. Si ustedes están, por el contrario, llevándolo hacia el número negativo, significa que los ángulos en I van a ir hacia abajo. Todo lo que sea I, cuando está en negativo es hacia abajo, cuando está en positivo es hacia arriba. Y en los que sean en X y en Z, en este caso,
el de la cabeza, particularmente con el caso del Z. Ahora vamos a entrar más a detalle. Pero en el caso del X, cuando está en positivo, es hacia nuestra derecha, derecha del humano, y en negativo es hacia la izquierda del modelo. Ahora, cuando ustedes hablamos en general, como habrán notado, pues el X y Z son los parámetros normales de ubicación en profundidad, altitud y longitud, creo que era una cosa así. El movimiento hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha. Bueno, en el caso de el Live2D y de los modelos, tenés el Z de dos maneras. Tenés el posicionamiento en X, en Y y en Z, y el ángulo en X y Z. En el caso del posicionamiento, la forma más fácil de explicársela sería la siguiente. Vamos a generar unos parámetros más. Espera. Vamos a poner ángulos. Y vamos a poner acá. Vamos a abrir otra carpetita que va a ser... Uy. Que va a ser... posición. No me acuerdo si lo escribí bien. Pido perdón si no. Son casi las 12. Estoy despierta desde las 7 de la mañana. Bueno, vamos a poner acá. Vamos a hacer un ángulo. Y este vamos a poner... posición Z. Probablemente lo escribí mal de nuevo, pero no importa. Vamos a poner la posición X. Posición Y. Bien. En el caso de los modelos, usualmente el ángulo se refiere a esto que estamos viendo acá. Gira la cabeza hacia el ladito, pero sin moverse del lugar. Lo mismo con el Y. Y con el Z pasa lo mismo. Pero en el Z se trabaja hacia los lados. Es decir, así y así. Lo mismo podemos hacer así. Lo rotamos, así lo invertimos y ya está. Pero en el caso del posicionamiento, en este caso lo que vamos a hacer es vamos a hacer un deformer más. Solamente para explicar esto. X y Y. Z, ok. Cuando se habla de la posición en X y en la posición en Y en Live2D, nos referimos específicamente a esto. Espera. ¿Dónde se encuentra tu cabeza en una cuadrícula imaginaria? Y esto puede dar a muchos movimientos muy interesantes. Y en el caso de la Z, cuando se refiere específicamente a la posición en Z, se refiere a qué tan cerca o qué tan lejos estás de la cámara. Esperen que voy a eliminar, cierto que el cosito este no me va a permitir editarlo. Vamos a hacerlo con un rotador. Ahí está. El ángulo... El posicionamiento Z en el Live2D se refiere a qué tan cerca y qué tan lejos estás de la cámara, es decir, hacia adelante y hacia atrás. Así que esa es la diferencia entre posición y ángulo. Sé que suena un poco caótico, pero espero que al menos sirva para darles una pequeña introducción a lo más básico de Live2D, que son las herramientas de Linework y cómo funcionan los parámetros. Esto fue un poquito de chapa para explicarles. Algún día profundizaremos un poquito más. Espero que de todas maneras esto les sirva a alguien. Tengo música de tutorial de fondo porque al toque rey. Así que nada. Espero que les sirva. Espero que sea de utilidad a alguien que está empezando a dar sus primeros pasitos en Live2D y que necesita saber cómo funciona esto. Voy a tratar de subir alguno que otro videito explicando herramientitas básicas. Y como siempre pueden pasarse por mi Twitch, que es donde suelo reír en vivo y en directo. Y suelo responder preguntitas si tienen o explicar algunas cositas mientras voy trabajando. Así que nada, muchísimas gracias. Gracias por pasarse. Bye.